Arrancamos porque parece que en estos momentos ya está la transmisión en vivo en Facebook. Queremos dar la bienvenida a todas y a todos los presentes. Yo creo que cae como anillo al dedo este foro de 5 días que, reitero, en coordinación con mi amiga María de los Ángeles Huerta, estamos organizando durante los 5 días de esta semana. Esta mesa le hemos denominado mitos y realidades en la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial. Es una mesa pues de lujo en el sentido de las posibilidades que tendremos todos los que estamos aquí de escuchar el análisis de lo que podemos decir en materia económica, la propuesta del presidente, los temas de cómo enfrentar la crisis en este momento, cómo cada secretario, algunos secretarios de economía de diferentes entidades van a estar presentes. Así que, si les parece bien, iniciamos con el primer día de estos foros por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias. Un virus desconocido puso en jaque al sistema económico mundial. El paradigma del capitalismo parece estar llamado a una revisión profunda que defina un cambio de estructuras. La estrategia del presidente López Obrador está producir nacionalmente todo lo que sea posible para ir reduciendo la dependencia económica con el exterior y reducir los problemas en la balanza comercial externa. A diferencia de otras crisis, la de 2020 viene tanto por el lado de la oferta como de la demanda. En el caso de la oferta agregada, la producción de bienes y servicios no esenciales ha sido frenada de manera abrupta. Sin embargo, hay que señalar que empresas, industrias no han perdido su capital productivo, su capacidad de producción, y una vez que se reinicie la actividad económica, estas industrias y empresas podrán empezar a producir, generando una reactivación económica, dice el secretario de Hacienda, en forma de V, es decir, una caída abrupta, pero con una recuperación muy rápida. La estrategia para enfrentar la crisis consiste en profundizar los componentes económicos de la cuarta transformación. Se trata, por supuesto, de atender primero a los pobres, a la inmensa mayoría de la población. Frente a crisis económicas anteriores, los planes gubernamentales antes ignoraban o ponían en un segundo plano a los sectores pobres, a los pequeños negocios y a las microempresas. Son también claves en este plan, como lo es la continuidad de proyectos estratégicos de infraestructura que habrán de generar miles de empleos, el Tren Maya, Dos Bocas, el Transísmico, todos ellos. Para las clases medias, el presidente planteó no aumentar impuestos, no aumentar gasolinas, ni gas, ni diésel, ni electricidad. Esto es muy importante porque la base de contribuyentes se conforma principalmente por las clases medias y los asalariados. Las cúpulas económicas representan muy poco de los impuestos. En esta propuesta del Consejo Coordinador Empresarial no hubo una sola línea que se refiriera a los pobres, que constituyen la mayoría de la población. Al parecer, para un sector del empresariado no existen o no vale la pena ni siquiera mencionar a los pobres en sus estrategias. Esa particular visión que excluye a las mayorías ha ido acompañada de expresiones lamentables alentadas desde ciertos sectores empresariales, llamar a no pagar impuestos o de plano a exigir la salida del presidente electo democráticamente por una amplia mayoría, revela el carácter antidemocrático y de tintes golpistas de la oposición del claxon. La primera cuestión que tenemos que aclarar es que la austeridad republicana no quiere decir que haya que gastar menos, sino quiere decir que hay que gastar más en lo que debe gastarse y dejar de gastar en lo que nunca debió haberse gastado. Una política en donde la razón de mercado siempre estará por encima de cualquier otra. Vamos a simplificar así.
una definición de neoliberalismo, llevó también a una facilidad ampliada para el robo de fondos públicos y a un uso de recursos públicos para propósitos que no eran necesarios. Una de las cuestiones en las que más se está poniendo insistencia por parte del Consejo Coordinador Empresarial y por parte de la Coparmex es que el gobierno de México amplíe su plataforma de endeudamiento. No es una cuestión de que no haya deuda, ¿eh? Nosotros en la Cámara de Diputados, y después el Senado lo aprobó, determinamos un tope de endeudamiento. Y dentro de esa política de deuda, también aprobamos un mecanismo para que en términos reales la deuda no siga creciendo tanto. El Fondo Monetario Internacional no es un banco. El Fondo Monetario Internacional presta para que los países paguen. Esa es su función. Te pone las condiciones también, ¿verdad? Llega a los convenios con los países. Su función ha sido brindar medios de pago cuando los países no pueden pagar. En las tasas de referencia en Alemania y los bonos del gobierno alemán. Y en punto 25 los bonos del Tesoro norteamericano. Pero nuestros bonos no están en 0 ni en punto 25. Nuestros bonos están a 7%, 6.8%. Y cuando digo a ellos, no estoy hablando de los priistas y los panistas nada más. Tenemos que entender que quienes gobernaban México no solo eran los gobernantes formales, sino principalmente los informales. La mafia del poder, la oligarquía. Andrés Manuel ya no habla de la mafia del poder, porque ya sería una contradicción, pues les estamos quitando poder, ¿no? Y hace bien en no hablar de eso. Pero históricamente tenemos que hablar. Si hablamos del pasado, tenemos que hablar de esto, porque su impronta, su huella, está presente entre nosotros. Entonces, aquí en México, lo primero que tuvo que hacer el gobierno fue ponerse a trabajar para que no se colapsara un sistema de salubridad verdaderamente mal hecho, y verdaderamente en la pobreza, y verdaderamente, que eso fue lo que nos dejaron, perdonen, sí, con 300 unidades médicas sin terminar. Digo, si no somos magos para terminar eso en 15 días, ¿no? Digo, hubiéramos querido. Entonces se tuvieron que improvisar, como un gobierno improvisa. Yo he visto que hay incluso compañeros, colegas, que han criticado al gobierno por improvisar hospitales para la atención de la enfermedad de la COVID-19. Eso es lo que se hace cuando hay una pandemia, jóvenes. Un gobierno responsable lo que hace es improvisar hospitales, porque si pone a construir hospitales en toda forma, de piedra y de todo, y todos como deben ser, ¿verdad? Los permanentes, pues se va a tardar 2 años, pero ya para entonces la mortalidad va a ser gigantesca a causa de la COVID-19, ¿no? A ver, hay que hacer las cosas como es, dependiendo de la situación, pero no estoy en la idea de que además de lo que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel, todavía puede hacer más cosas ese gobierno, el federal, y también los gobiernos locales. No hay que olvidar que en México no solamente hay gobierno federal y papá gobierno, también hay gobiernos locales. Y ellos también tienen responsabilidades en materia, desde luego, sanitaria, de eso ya ni hablar, pero también en materia económica. Por lo menos en el Partido del Trabajo nosotros concebimos la cuarta transformación como esta frase que habrá de trascender a la historia, identificando un parteaguas en los hábitos, en la cultura, en la economía y en el comportamiento social de nuestro país. Es mucho más allá de un simple concepto, es en realidad la definición de un cambio profundo
de una cuarta revolución en la historia contemporánea de nuestro país, pero que a diferencia de las anteriores, no implica una guerra, no implica violencia en las calles que tengan que ver con el cambio de régimen, sino que implica muchas otras medidas que desde que tomó protesta el presidente de la República, pues se han ido implementando con mucho esfuerzo de parte de la Administración Pública Federal. Entonces, el COVID-19, pues según el Fondo Monetario Internacional, habrá de contraer las economías del mundo, de las primeras potencias del mundo, como es China, Alemania, Rusia, Estados Unidos, de una manera dramática. Como nunca antes en la historia de nuestro país, hoy observamos que en los hogares, en la gran mayoría de los hogares mexicanos, tienes beneficiarios de distintos programas de política social. O son beneficiarios de la beca para Benito Juárez, o son beneficiarios del programa de Jóvenes Construyendo Futuro, o son personas adultas mayores que reciben el respaldo de la beca universal a partir de los 68 años o 65, cuando cumplen características específicas. Cuando estábamos en la administración de Vicente Fox, la deuda pública para el país significaba el 19.9% en equivalencia al Producto Interno Bruto de nuestro país. Eso ya era una cantidad realmente altísima. Si nosotros consideramos que en aquel entonces la ambiciosa propuesta del gobierno federal era garantizarle al país un crecimiento del Producto Interno Bruto por el orden del 6%. Pero cuando llegamos al término de la administración de Enrique Peña Nieto, la deuda pública ya tenía su equivalente en el Producto Interno Bruto del 46.1%, prácticamente del Producto Interno Bruto, evidentemente, prácticamente el 50%. Entonces, como cualquier mexicano o mexicana que nos esté observando, que nos esté escuchando, ¿cómo podríamos atender a esa lógica de que es un momento en el que México tiene capacidad de endeudamiento? Si nosotros año con año para el servicio de deuda, que no es otra cosa más que el pago de intereses, le estamos destinando lo equivalente en nuestro presupuesto que se le destina a servicios de salud o a servicios de educación. El tema de la deuda pública han intentado acreditarlo a través de este documento de las 68 ideas para México, a través de medios de comunicación masivos de carácter nacional, del que incluso muchos de ellos participan en el Consejo Coordinador Empresarial, a través de redes sociales, como la única alternativa para poder sacar adelante la economía de nuestro país. No tenemos condiciones económicas para adquirir deuda pública en el país, no es alternativa. Porque también, siendo justos, creo que habrá que decir que hay otra parte de los empresarios, incluso algunos que están en el Consejo Coordinador, que también sugirieron algunas propuestas, como el asunto de los apoyos económicos entre privados o este planteamiento de adopta una MIPYME, ¿no? Que de alguna manera querrían o parecería, ¿no? Que hay un sector ahí que también entiende que la posibilidad de desarrollo económico de México va a pasar por la participación de los empresarios conscientes y solidarios. Nuestro presidente tiene que estar acompañado, Benjamín, tú lo sabes muy bien, a todos nuestros invitados de hoy lo saben, por un sector empresarial que realmente entienda la necesidad de co-construir juntos el país que queremos. En la Cámara de Diputados a la oposición no le gusta que les recordemos que nosotros tomamos, digamos, el gobierno actual de la Cuarta Transformación, tomó un país que estaba casi hecho pedazos, un país que habían destrozado de muchas maneras, sobre todo sus posibilidades de crecimiento económico, por la brutal deuda que contrataron en sexenios anteriores, por la corrupción galopante en la que nos habían metido y en el estado de impunidad que todavía contra el cual todavía estamos luchando. Necesita la gente entender que esos
aires, digamos, de los conservadores que permean en los medios, que permean en la opinión pública, lamentablemente, porque además son los dueños de los medios conservadores, que son pues muchísimos en este país. Necesitamos nosotros tener la capacidad de analizar y de difundir que el proyecto de la Cuarta Transformación no está en contra del crecimiento económico, no está en contra de las personas, como lo ha dicho múltiples veces el presidente de la República, de las personas que tienen dinero, de los empresarios. Al contrario, es un proyecto de transformación que lo que integra, que lo que pretende de manera democrática es integrar a todas las fuerzas que pretendemos reconstruir este país después de cómo nos lo han dejado. No es que estemos en contra solo de lo que dice el Consejo Coordinador porque está mal, porque no es así. Es que es una visión diferente de país la que tuvieron antes los presidentes, que más bien parecían los gerentes, ¿verdad? De una cúpula que quería tener todos los privilegios, frente a un Estado, a un gobierno que hoy se plantea que esos privilegios no pueden seguir estando en manos solamente de unos cuantos, sino que tenemos que democratizar la economía.